El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidas, amigas y amigos, a esta entrega especial por el 30S en su programa El Ciudadano TV. Hoy les presentamos un conversatorio acerca de los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010, día en que triunfó la democracia y qué repercusiones ha traído luego de 4 años. Para ello hemos invitado a Rubén Darío Buitrón, quiteño, periodista y escritor, ha sido editor general de periódicos y director de noticias en canales de televisión. Ha publicado 7 libros de su autoría en la actualidad. Además, escribe una novela y un libro de poemas. Es analista de medios y asesor institucional. Además, cuenta con uno de los blogs más leídos del Ecuador, rubendariobuitrón.com. También nos está acompañando en esta oportunidad Carla Aguas Herrera. Ella es ibarreña, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y egresada de la Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica con sede en Ibarra. Desde 2003 es periodista de Diario El Norte, medio de comunicación regional que circula en las provincias de Imbabura y Carchi, y desde 2007 subdirectora de este periódico. También nos acompaña Mateo Bolaños. Él es quiteño, actualmente se encuentra cursando la carrera de Ingeniería en Marketing. Es servidor público y uno de los principales testigos de los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010. Él nos contará por qué. Lo que se vivió en la capital ecuatoriana el 30S seguro quedará grabado en la memoria, pues las imágenes de lo ocurrido fueron transmitidas en vivo y en directo. Pero esta realidad se vivió también en otras ciudades del país. ¿Cómo lo recuerdan este día los ecuatorianos? Los invito a conocer qué opinan los guayaquileños al respecto. La ciudadanía eventualmente, si se hacía una desestabilización o si se daba un golpe de Estado, iba a salir a las calles efectivamente, como ocurrió tanto en Quito y varias ciudades, a respaldar al presidente. Yo preferí acudir con mis amigos del barrio, salir a las calles y venir acá al centro de Guayaquil a defender al presidente de la República y defender la democracia. Aquí salgo como presidente o me sacan como cagado el compañero. El 30 de septiembre del 2010 quedará en la memoria de los ecuatorianos como una jornada victoriosa para la democracia tras haber impedido el golpe de Estado en contra de un gobierno que se ha legitimado en las urnas durante 10 elecciones consecutivas desde el año 2006. Después de 4 años de la intentona golpista, los habitantes de la provincia del Guayas valoran la democracia de manera distinta. Después de ese hecho negativo para el país, se ha consolidado la democracia. Por esa ficción de democracia que tuvimos antes de este gobierno, creo que el país ha dado importantes cambios en lo jurídico, en lo político, en todo sentido. Un cambio de un antes y un después del país, un cambio de un antes y después de la democracia. Fue como un nuevo renacer para el Ecuador. Se le está dando una cabida muy grande a la juventud, se le está escuchando, se le está dando la apertura necesaria para que ellos expresen sus ideas. Se respetan la manera en que nosotros hablamos y se respetan lo que nosotros queremos proponer al gobierno. La democracia cambió rotundamente. Es una felicidad, es la nueva vida, vivir, como dice el buen vivir, el suma soy, nuestra naturaleza en sí, nuestro entorno. Esa es la cuestión de la nueva democracia. Viviendo en democracia, los habitantes de la provincia del Guayas se han beneficiado con obras como las Unidades Educativas del Milenio y la Universidad de las Artes, que no solo han garantizado el acceso a una educación gratuita, sino también la búsqueda de la excelencia académica. El ECU 911, el Parque Samanes y el puente basculante entre Guayaquil, Durán, Santay son obras de infraestructura que también benefician a la ciudadanía guayacense y han marcado la construcción de una democracia participativa en donde las necesidades colectivas no solo son atendidas en tiempo de elecciones. De que la democracia no solamente se la vive ni solamente se la ve en las urnas, sino que también se la palpa, se la defiende en las calles. Para la ciudadanía ahora la democracia ecuatoriana no solo representa un sufragio, no solo son los resultados de una elección,
ahora representa la consolidación de un proceso que les ha traído oportunidades, obras y la negativa de regresar a ese pasado de la partidocracia que no hizo nada para el pueblo ni por el pueblo. Para el Ciudadano TV, con imágenes de Rodolfo Sayas, Carlos Murrieta, habla Guayas. Es momento de una pausa. Al volver, el desarrollo del conversatorio en este especial por el 30S. Acompáñenos y escuche las opiniones de nuestros invitados. Estamos de regreso con el Ciudadano TV en un especial por el 30S. Vamos a empezar este diálogo con nuestros invitados. La primera pregunta es, ¿qué se viene a la memoria al mencionar el 30S? Vamos a ver si comenzamos con Rubén Darío. ¿Qué es lo primero o qué le suena el pronunciar la palabra 30S? Gracias, Evelyn. Lo primero que se me viene a la mente es que históricamente, a lo largo de los 20, 23 años que tengo como periodista, fue la primera vez, y espero que sea la última, en la que los ciudadanos salieron a las calles decididos a que se mantenga la estructura jurídica, la estructura del Estado, a que se mantenga el gobierno. Lo que habíamos visto antes era una década perdida, como llaman los estudiosos, donde hubo 7 presidentes en 10 años. 7 presidentes en 10 años. Y Ecuador era una de las democracias más inestables del mundo. Entonces, a partir del 30S, o del 30 de septiembre de 2010, cambia totalmente ese eje y se fortalece la democracia. Después creo que vamos a hablar ya de qué significa esa democracia, pero es un hecho clave el 30S del 2010 en el fortalecimiento de la democracia como concepto y como realidad. Se daba una dualidad, el hecho de que civiles salgan a defender. Exacto. Y que sea la policía con quienes se enfrenten. ¿Qué impresión le trae a ustedes? Esa impresión de que no fue gratuito, de que no fue una sublevación desordenada de 4 o 5 policías que pusieron una llanta quemada frente al Ministerio de Defensa o en el Regimiento Quito, de ninguna manera. Hay que recordar, Evelyn, que en el primer golpe de Estado frustrado contra el presidente Salvador Allende de Chile, luego obviamente sabemos que se tomaron los militares y lo mataron, ahora sabe que lo mataron, no que se suicidó. Todo empezó con una rebelión policial exactamente igual a la del 30S. Todo empezó así. La diferencia fue que en Chile, eran los años 70, no se preveía que las fuerzas más retrógradas, aliadas de la CIA y de todas estas organizaciones oscuras que maneja el gobierno de Estados Unidos para derrocar a los gobiernos que no son de su agrado, no se preveía que tenían esos alcances. Entonces, eso no se estudió. Ahora sabemos que lo que estaba detrás de ese aparente quemar una llanta, de ese aparente gritar abajo el presidente, en realidad era toda una trama muy grande, muy amplia, donde participaban policías, militares, políticos nacionales, políticos extranjeros, gobiernos internacionales, y sabemos especialmente a cuál gobierno me refiero, porque obviamente es evidente que hay gobiernos como el de Estados Unidos al cual no le gusta que América del Sur
en especial y América Latina en general se esté cada día democratizando más y haya cada vez más gobiernos socialistas. Pero quizás esa realidad que se vivía en Quito, que era bastante intensa y que se reproducía en los medios, tal vez era muy distinta a la que se vivía en ciudades más pequeñas. Carla, en tu caso, ¿cómo lo recuerdas? En Ibarra, ¿cómo se vivió? Bueno, en Ibarra no fue tan violento como aquí en la ciudad de Quito. Se veían concentraciones pequeñas de policías en el comando provincial, por ejemplo, en las afueras, la quema de llantas. No hubo una protesta masiva como la que hubo acá en la ciudad de Quito. El transporte público no se paralizó totalmente, no había taxis, no había transporte de servicio urbano. La ciudad estaba todo cerrado también porque existía el temor de que suceda lo que pasaba, por ejemplo, en Guayaquil, donde pudimos ver saqueos. Robos. La gente se cuidó mucho de eso. Todo estaba cerrado, o sea, todo estaba muerto en Ibarra prácticamente, sin transporte, todos estábamos caminando. Era como una especie también de temor. Pero estábamos viviendo lo que se vivía acá en Quito, pero a través de los medios. En este caso, en la noche veíamos la balacera que hubo, por ejemplo, en las afueras del Regimiento Quito, cómo caía el policía, luego anunciaban que murió. Fuimos testigos más bien pasivos de lo que sucedía acá en Quito, pero en la ciudad más bien se tomaron precauciones, la gente no salía mucho tampoco, todo estaba cerrado, como te digo, pero no hubo una protesta masiva de los policías como hubo acá en la ciudad de Quito. Pero sin duda para Mateo, esta es una fecha que quizás no la podrás olvidar. ¿Por qué? Compartamos con los televidentes por qué motivo. Bueno, para mí el 30 de septiembre es una fecha, digamos que el día y la tarde y la noche más oscura para lo que es con mi familia. El día en que mi madre perdió un hijo y nosotros perdimos un hermano. Un integrante de la familia que no se podrá llenar ese vacío que queda en nuestros corazones. Realmente el 30 de septiembre para nosotros, además de que fue catastróficamente para el país, pérdidas humanas, para mí me parece que además de haber triunfado la democracia en el país, yo creo que también perdió el país, porque cuando se pierde vidas humanas, el país pierde. Juan Pablo, ¿qué hacía en esos instantes? ¿Tú dónde estabas? ¿Sabías de él en ese momento? ¿Qué actividades realizaba? Bueno, me acuerdo que ese día todos cumplíamos él estudiaba, yo mantenía la casa, trabajaba en almacenes Tía, era mensajero, tenía un sueldo de $160. Nuestra manera de vivir era yo darles primero el estudio a ellos para que ellos me den después a mí. Juan Pablo ese día, el 30 de septiembre, fue normalmente a la universidad a estudiar, estaba en cuarto semestre de Economía. Vimos ya el problema que había pasado, yo me regresé a la casa, le encontré a Juan Pablo ya en la casa, viéndole el problema que estaba pasando en la televisión. Cuando yo me encontré con Juan Pablo, era el problema cuando le estaban sacando la máscara al presidente. Juan Pablo ya nos había cocinado en la casa y todo eso. Entonces nos dice, ¿vas a comer? Le digo, no voy a comer. Entonces dice, pero entonces vámonos a rescatar al presidente. Nos fuimos a rescatar al presidente. Cogimos la moto y nos fuimos por la parte de las casas. Tratamos de entrar, pero era muy peligroso, sumamente peligroso. Los policías ya le estaban pegando a los civiles, había gente herida, rota la cabeza, gente que tenía totalmente perdigones en el cuerpo. Y Juan Pablo no le daba miedo, le decía a Juan Pablo, yo ya desde el principio vamos. Está peligroso. Pero yo siempre desde atrás viendo cómo Juan Pablo trataba de ingresar, que vamos a rescatar al presidente, siempre con... Me acuerdo que ese día igual me dijo, ¿por qué no trajimos la cámara? Fueran fotos inéditas de Juan Pablo antes, pero la verdad no ni se nos ocurrió llevar. Luchamos ahí hasta las 5 de la tarde, donde yo dije, Juan Pablo, está peligroso, la gente está yéndose en ambulancia, vámonos de aquí. Y a mí la gente, como tenía el corte bajo, pensaban que era un policía infiltrado. Entonces la gente me dice... cógele, este es policía, yo, justo yo, Juan Pablo, ¿dónde estás? Entonces me dice, yo estoy tirando piedras, mira mis manos, yo estoy aquí luchando, él está viéndome y está cubriendo para cualquier cosa que yo le pueda sacar en la moto. Entonces le digo a Juan Pablo, vámonos, imagínate, ya pasé este susto, ponte que me hacían algo, vámonos a la casa. Dice, 10 minutos más y nos vamos, ok. Empezamos, le digo, ya vámonos, bajamos, tratamos de entrar por la Mariana de Jesús, donde fue ya el lado más peligroso. Nosotros les digo, Juan Pablo, aquí sí está re peligroso, porque ahí sí estaban, la gente bajaba, pero ya solo
solo para ir directamente al hospital. Entonces le digo a Juan Pablo, vámonos. Y Juan Pablo ahí, digamos, una parte como que entre los dos hermanos hablando en broma me dice, si es que nos para bola esa chica, nos quedamos, si no regresamos. Pero no nos para bola, gracias a Dios, y nos fuimos a la casa. Nos regresamos y en Miraflores se topa con un amigo del barrio. Y me dice, sí, yo estaba ahí rescatando al presidente, pero el Mateo estaba con temor y vámonos, regresémonos. Y Juan Pablo se regresa. Al rato que se baja de mi moto, yo ni siquiera le regresé a ver. Desde ahí o sea, ¿por qué no le regresé a ver? ¿Por qué no le abracé a Juan Pablo? Es la última vez que yo le vi a Juan Pablo. Entonces ahí me cuenta yo más o menos cómo subieron, le dijo que se iban a topar en la candela más alta. Yo dedujo que la candela más alta es la luz para mí. Y decía, eso fue la muerte, porque apenas me dijeron eso. Él dice que subió, me contaba la persona que estuvo ahí al lado con Juan Pablo, donde le rescatan a Juan Pablo, mejor dicho, sacan el cuerpo a Juan Pablo. Me contaba que él subió con los militares gritando. Y él se admiraba porque Juan Pablo subía cantando el himno nacional. Entonces Juan Pablo dice que empieza a ver gente que a los suelos militares le disparan primero a un militar y Juan Pablo ahí se da cuenta que está metido en una parte con riesgo y le regresa a ver, le dice, aquí nos van a matar. Trata de ponerse otra vez debajo porque estaba totalmente blanco para que le disparen, vuelve a ponerse debajo y cuando le tratan de suceder, Juan Pablo ya no estaba vivo, ya tenía un disparo totalmente en el cráneo y otro en el muslo. Eso es lo que me narra el que estaba al lado, pero a mí me llamaron de la clínica porque yo veía las imágenes donde Forlán Jiménez cae en el rescate del presidente, Así es. el policía. Entonces yo decía, pobre familia, ¿cómo estarán viviendo los familiares? Pero yo no sabía que mi hermano ya había fallecido, que la familia que también estaba afectada era yo. Entonces me llaman, me dicen, ¿usted es familiar de Juan Pablo Bolaños? Sí. Vamos a ver, le encuentro a mi mami llegando del Palacio de Gobierno porque ella se fue a orar en cada parte. Mi mami es muy pegada a Dios. Entonces regresa y me dice, le digo, ¿dónde está Juan Pablo? Me dice, no sé dónde está Juan Pablo. Digo, mami, me llaman de la clínica y mi mami enseguida se pone a llorar. Y ese día nos fuimos a la clínica y ahí me dicen, ¿quién está más tranquilo de los dos? Y le digo, yo soy el hermano mayor, estoy más tranquilo. Paso y le veo a Juan Pablo como que estuviera dormido, pero nunca me fijé por qué estaban los algodones puestos en la nariz. Y le digo, cuénteme, señor, sí, tratando de estar tranquilo y mantener la calma, cuénteme qué pasó. Yo pensé que estaba herido. Y me dice, su hermano falleció. Esto fue el día que marcó nuestras vidas, porque mi madre entró enseguida y no sabía qué decirle. Mi madre solo empezaba a orar, decía, Dios mío, perdónales por todo lo que estamos pasando. Y una enfermera se acercó y le dijo, señora, su hijo ya no le escucha. Su hijo está muerto. Mi mami se desplomó. Yo no podía consolarle igual porque estaba, creo que ido del mundo, porque no sabía qué es lo que estaba pasando, si recién le tenía a mi hermano y de repente me dicen que ya está muerto. Es un acto que no quisiera que le pase a nadie y es un escalofrío como que se te pasa y dices, se me acabó el mundo. El 30 de septiembre para mí fue un día totalmente oscuro. Y sin duda han pasado 4 años, pero la memoria está intacta de todo lo que sucedió. Es momento de hacer una pausa. Al volver vamos a conversar un poco más acerca de la democracia. Esta defensa, esta salida, historias como la de Juan Pablo Bolaños y de otros ciudadanos que perecieron en esta defensa de la democracia. ¿Valió la pena? ¿Qué concepto tenemos todos los ciudadanos al respecto? Lo conoceremos luego de una pausa. Estamos de regreso con el especial por el 30S aquí en El Ciudadano TV. Como les habíamos anunciado antes del corte, historias como la del joven Juan Pablo Bolaños, ciudadanos que salieron a defender la democracia en las calles, nos lleva a preguntarnos qué era lo que se defendía, qué es la democracia, término del que se habla con tanta familiaridad. Así es, Rubén Darío, ¿qué concepto tienes acerca de democracia? Exactamente.
Muchos políticos a lo largo de la historia, yo diría desde el principio de la historia republicana, en 1830, nos hablaron siempre de democracia. Pero creo que nunca ha habido democracia en el Ecuador. Creo que ahora hay un proyecto de democracia y ese proyecto estoy convencido de que es el que está defendiendo la gente, especialmente desde el 30 de septiembre del 2010. La democracia no es un concepto abstracto. Tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con la tuya, con la mía, con la de Mateo, con la de Carla, con la de todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando en este momento. La democracia es tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, a una educación más digna, a una salud más digna, es tener acceso a un empleo, tener acceso a un salario más alto, a un salario que te permita poder vivir con calidad, incluso que tengas derecho a espacios de recreación, a espacios de educación no formal. La democracia tiene muchísimas aristas que nosotros no nos damos cuenta. Yo tengo la sensación de que hasta hace muy pocos años, mucha gente en el Ecuador, millones de ecuatorianos, pensaban que democracia era acercarse a las urnas cada 4 años y poner un papelito dentro de una cajita con una abertura. Eso era la democracia. No es así. La democracia hay que ejercerla todos los días. Y esa democracia que se defendió el 30 de septiembre del 2010, creo que es la democracia que estamos buscando como país, que estamos buscando como sociedad. Es decir, una democracia más igualitaria, una democracia más justa, una democracia donde todos, absolutamente todos, Evelyn, tengamos las mismas posibilidades de acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a todo lo que hemos mencionado. En tu caso, Carla, ¿cómo la concibes? Tú vinculada también a la profesión, a la comunicación, ¿cómo la concibes este término? Bueno, para mí la democracia es la libertad de decidir, la libertad de pensamiento, es la libertad de decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos también. Yo pienso que lo que pasó en el 30S fue que la gente dijo basta. Basta de que, por ejemplo, Ecuador sea conocido por el país de los golpes de Estado. Por ejemplo, vivimos desde el 97 con Abdalá Bucaram, lo que sucedió con él también, cuando los protagonistas fueron esas protestas que llegaron al final de su destitución, lo que pasó con Yamil Maguad, con Lucio Gutiérrez, y de pronto ese panorama era parecido al que se escenificaba, pero con otros protagonistas. En este caso, los policías, era algo increíble. Nosotros veíamos cómo es posible que alguien que debe estar con nosotros cuidándonos, estén del otro lado, ¿no? Con armas, disparando a la gente inocente. Entonces, no entendíamos nosotros, si bien es cierto en Ibarra no estaban estas protestas, pero vivíamos también en carne propia el dolor de las demás personas también, porque simplemente era algo increíble. Uno de los uniformados es de Ibarra, también uno de los fallecidos, y obviamente que simplemente no entendíamos, pero yo pienso que la gente dijo basta de golpes de Estado, basta de esa inseguridad que teníamos en cuanto a lo que es la política, en cuanto a lo que es ese desbalance que había antes, ¿no? Pero la gente dijo basta y la gente ganó. O sea, aunque el costo que pagaron ciertas víctimas fue muy alto, el de su propia vida, creo que finalmente triunfó la democracia al no permitir que haya una nueva caída presidencial, independientemente de la persona que sea. Yo pienso que los presidentes nosotros les elegimos en las urnas libremente, nadie nos obliga a eso. Y creo que debemos hacer respetar eso, aunque el costo haya sido alto, pero finalmente fue bueno ver cómo la gente se unió en ese momento, cómo cantaban el himno nacional con tanto fervor, como diciendo, sí, aquí estamos, y ya nunca más esto, ¿no? Esperemos que ese 30 de septiembre de 2010 nunca más vuelva a repetirse y que los policías sean nuestros amigos, porque para eso están también ellos. Sin duda, Mateo, lo viviste como nos compartiste en carne propia, este hecho. ¿Cómo a partir de ello, qué idea tenías antes de democracia y a partir de este 30 de septiembre de 2010, cómo la concibes, cómo la vives? Bueno, antes del 30 de septiembre para mí no existía la democracia.
Para mí, nosotros como familia, como te decía, nosotros teníamos que luchar, ver la forma de trabajar para salir adelante. Pero a partir del 30 de septiembre, Juan Pablo me hizo caer en cuenta por qué luchó, qué es la democracia. Porque a partir de él, porque siempre me venía diciendo, el estudio te hará libre. ¿Por qué destaco estas palabras? Porque Juan Pablo decía la libertad, la igualdad de oportunidades para todos. Él tenía la oportunidad, igual que cualquier persona, de estudiar. Estudiaba economía en la Universidad Central. Entonces él me decía, tienes igual las oportunidades que todos, no es solo trabajar. Tenemos las oportunidades para salir adelante, estudiar, expresarnos. Y ahí está, digamos, la palabra democracia de Juan Pablo, por qué luchó el 30 de septiembre, por ver un país nuevo y con igual oportunidades para todos los jóvenes. Para jóvenes como yo, como ahora, tengo la oportunidad de estudiar y de trabajar en cualquier institución, porque tengo las mismas capacidades que cualquier persona. Bueno, también queremos conocer la opinión de ciudadanos desde la provincia de Chimborazo. Vamos a ver qué es lo que nos comentan ellos al respecto y cuáles son sus expectativas futuras de este nuevo país que se construye. El 30 de septiembre de 2010, una fecha para recordar por todos los acontecimientos suscitados, en donde se puso a prueba la democracia de un país. Protestas como estas no fueron la excepción en Chimborazo. Ese día, ciudadanos como Miguel Moreno salieron a defender la democracia y a su presidente. Yo recuerdo una ciudad convulsionada, pero equivocadamente. Eso fue lo que yo vi. Salimos nosotros también a hacer el apoyo pues, a este proceso que tan bien encaminado lo lleva el presidente. Miguel Moreno, quien se dedica a la venta de comida por 25 años, recuerda cómo era el país y la importancia de ahora ser reconocidos a nivel mundial. Donde hay obras y las obras son amores y los amores es democracia. Antes, mire los carreteros, la educación. Danilo Merizalde tiene 54 años. Para él, los cambios que vive el Ecuador son radicales y se enmarcan dentro de un proceso democrático, porque ahora los ciudadanos pueden ser parte del mismo. Una democracia que se sustenta en el voto popular. Pero más que el derecho al voto está que los ecuatorianos nos sentimos ahora más incluidos y creo que eso es democracia. Democracia, una palabra que también involucra a los jóvenes. ¿Qué opinan ellos al respecto sobre este mencionado cambio de época? La democracia la vivo haciendo respetar mis derechos, poniendo a conocer mis ideales, lo que estoy a favor y en contra. Pienso que sí existe democracia en nuestro país, porque el pueblo también es quien elige a sus gobernadores, a sus autoridades. La ciudadanía reconoce que en el área educativa es una de las obras más significativas realizadas por este gobierno, pues la infraestructura y equipamiento a los establecimientos educativos se evidencia en distintas partes del país, como Chimborazo, ya que sin educación no existe democracia. Yo como estudiante me siento muy bien. De acuerdo con esto de la educación, con los libros que nos da el gobierno para que podamos estudiar. Antonio Rodríguez describe como extraordinario el trabajo realizado hasta ahora por el gobierno, sobre todo en el cambio de la matriz productiva que busca fortalecer el desarrollo del Ecuador. Yo estoy contento, conforme con la revolución ciudadana. No debemos tener miedo a los cambios, pero sí lo que debemos tener es tiempo para esos cambios. Junto a la Revolución Ciudadana renace la esperanza dentro de una atmósfera democrática que ha devuelto la dignidad a los ciudadanos. Estoy seguro de que este proceso va a seguir. En la medida en que la línea política y económica que lleva el presidente se mantenga firme y se vayan concretando todos los proyectos que el pueblo aspira, ¿no? Con democracia, cada día nace un nuevo Ecuador, que esta vez involucra a toda la sociedad. Una revolución ciudadana que trasciende fronteras y que sigue en su meta de alcanzar el buen vivir. Para El Ciudadano TV, con imágenes de Cristina Vázquez, Maribel Sánchez, Chimborazo habla. Continuamos. ¿Cómo se ha fortalecido el sentido democrático en los ecuatorianos? Queremos conocerlo. ¿En qué se ve reflejado, Rubén Darío, este sentido democrático? Sobre todo, Evelyn, en su capacidad crítica. Yo creo que el ciudadano de hace 10 años, por ejemplo, no es el ciudadano de ahora. El ciudadano de hace 10 años era un ciudadano quizás conformista, quizás que no le importaba demasiado el país. Como contaba Carla,
Ya estábamos acostumbrados a los golpes de Estado, a presidentes mediocres, a presidentes mentirosos, a candidatos que te dibujaban un panorama de arcoíris maravilloso y que cuando llegaban al poder siempre estaban al servicio de las mismas élites que nos vinieron gobernando desde 1830. Así de grave es. Las mismas élites nos gobernaron 1 siglo y medio. Y creo que eso cambió. Creo que a partir de esa fecha, creo que en esta época, lo que estamos viviendo, Evelyn, es la construcción de un ciudadano crítico, un ciudadano reflexivo, un ciudadano que ya, como se dice popularmente en la costa, que ya no come cuento. Y ese ciudadano que ya no come cuento, tú ves cuando ya no cree a los medios tan fácilmente, cuando ya exige mayor calidad de información a la prensa y a los periodistas, ese ciudadano que exige a los políticos propuestas, por ejemplo en el 17 de septiembre pasado, el ciudadano no se conformó con que vaya la gente a San Francisco y diga estoy en contra del presidente Correa. Sí, pero ¿por qué estás en contra?, pregunta el ciudadano. ¿Por qué? Y además, ¿cuál es tu alternativa de gobierno? Yo creo que lo que mejor le está pasando al Ecuador es la construcción de una sociedad más crítica, más reflexiva y que no va a permitir, como bien decía Carla también, que no va a permitir que vuelva a suceder cosas como las del 30S, porque está mucho más consciente de que lo que está logrando son conquistas sociales que nunca antes habían ocurrido y que ahora son absolutamente palpables, desde su derecho a exigir mejor comunicación y mejor información, hasta su derecho a lo que ya habíamos hablado, la salud, la educación y otros aspectos. Carla, para ti el país está cambiando. Tú como periodista tienes la oportunidad de recorrer lugares, de palpar realidades. ¿Con qué te has encontrado? Me he encontrado con realidades buenas y realidades también un poco negativas. Lo bueno es el avance que hemos tenido, por ejemplo, en el tema de vialidad, eso es excelente. Te hablo, por ejemplo, por la provincia de Imbabura, en la que tenemos vías en excelentes condiciones y que aún se siguen construyendo, ¿no? El hecho de unir, por ejemplo, Ibarra, Carchi, ampliar los carriles a 6 carriles para que la gente tenga mayor comodidad también. Somos un ejemplo para Colombia, por ejemplo, en el tema de vialidad. Colombia tiene pésimas vías. Cuando vienen acá autoridades de ese país... Hay ese contraste, ¿no? Sí, hay ese contraste. Me parece que falta mucho por hacer en el sector rural. A mí es muy lamentable, por ejemplo, ver personas que ni siquiera tienen un servicio higiénico, ni siquiera tienen una letrina, tienen que ir al campo libremente para sus necesidades, y eso duele porque están cansados de eso en ciertos sectores rurales especialmente. Hace falta mucho por hacer. Son sectores muy ricos, por ejemplo, en agricultura, en ganadería, pero no tienen los servicios básicos, no tienen alcantarillado, no tienen, por ejemplo, agua potable tampoco, obviamente porque les hace falta muchos de estos servicios en el sector rural, pero son gente feliz, porque no les hace falta el pan de cada día. Les hace falta de pronto el dinero, pero no les hace falta el pan de cada día. Pero pienso que hay que regresar también a ver a esos sectores, ¿no? Se hace mucho también por el sector, vemos en la educación muchos avances, unidades del milenio en sectores que de pronto ni soñaban con tener pupitres nuevos, peor unas estructuras muy buenas, pero creo que hace falta un poco más. Educación, salud está muy bien, pero hace falta más en el tema de saneamiento. Tal vez sea también de los gobiernos locales que tienen que preocuparse un poco más de estos sectores, ¿no? Veíamos con preocupación, por ejemplo, que los gobiernos parroquiales, rurales me refiero, el representante a nivel nacional es carchense, y él decía, vamos a hacer que en la asamblea también hagan una enmienda para que los prefectos solo sean elegidos en los sectores rurales, porque dicen no nos hacen caso a nosotros. Si no asumen sus competencias. No asumen sus competencias, exactamente. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado con la preocupación de este sector? Sectores que todavía beben agua contaminada, por ejemplo, eso sucedía en varios sectores de Imbabura. Creo que hace falta trabajar por el sector rural. Estamos haciendo bien las cosas, vialidad, educación, salud, pero todavía hace falta ciertas cositas en el sector rural especialmente. Así es. Y para Mateo, transformaciones en el Ecuador. Tú como servidor público, ¿has sentido, has visto cambios? Todos recordamos cómo eran las instituciones públicas del pasado. Totalmente.
Totalmente. Antes la atención era pésima. Ahora van los clientes, siempre dejan diciendo, por ejemplo, cómo ha cambiado el país, cómo ha cambiado en el sentido de servicio, el trámite es más rápido, ya no es burócrata como antes se demoraba. De verdad el país se ha transformado ahora. Gracias, Mateo. Vamos, antes de una pausa comercial, les queremos recordar que si desean volver a ver este programa, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, El Ciudadano. Retornamos enseguida. Estamos de vuelta en El Ciudadano TV en un especial por el 30S. Las transformaciones que se viven en el país son visibles en política pública, así como en obras emblemáticas que están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Los invitamos a revisar un breve compendio de ello. A partir del 30 de septiembre del 2010, se refuerza el proceso de transformación en el país. Las obras tienen un alcance a nivel nacional, muchas reconocidas internacionalmente por su trascendencia histórica. Pero ha demostrado que con sentido común y escuchando a la gente se pueden hacer políticas públicas muy razonables, que a cualquier persona normal le gustan y que los ecuatorianos han sabido reconocérselo en las urnas, porque si no, nos explicaría que cada vez que hay unas elecciones el señor Rafael Correa obtiene más votos. El resguardo de los derechos humanos y la disminución de las desigualdades socioeconómicas forman parte de este proceso. El Ecuador es en la actualidad uno de los más equitativos de la región. Entre el 2006 y el 2012 se redujo la pobreza de 37,6% a 25,6%. Se ha reducido la desigualdad, se ha reducido la tasa de paro, prohibieron las comisiones en los cajeros automáticos y fueron capaces de disciplinar comportamientos abusivos del sector financiero. La recuperación de la soberanía, cobro de regalías a empresas extranjeras que exportaban el petróleo, reformas educativas y renegociación de la deuda externa son algunos de los puntos admirados en el exterior. Con una auditoría pública de la deuda consiguen reducirla a 1/3 y los acreedores lo asumen porque la alternativa a no asumirlo era no cobrar. Con lo cual suben al triple su capacidad de gasto público para la inversión social. La educación ha cambiado. Aproximadamente 3,5 millones de estudiantes han ingresado a la educación pública, un incremento del 16% comparado al 2006. Ecuador está 2 puntos por encima del promedio latinoamericano en cuanto a la universalización de la educación básica. Hasta el 2013, 25 unidades educativas del Milenio y 6 colegios réplicas se encuentran en funcionamiento. Otro logro para la Revolución Ciudadana es la creación de universidades emblemáticas. ICIAM, Universidad Amazónica para la generación de bioconocimiento, Universidad de las Artes, para la creación de producción y difusión artística, UNAE, para capacitación docente, y Yachay, para la investigación, innovación y producción tecnológica. Más de 9,000 millones de dólares se han invertido en salud pública, monto que representa 3 veces más que los 4 gobiernos anteriores juntos, gracias al esfuerzo del gobierno nacional. Todo esto que estamos contando aquí no es la revolución socialista. Esto son una cosa muy reformista, simplemente políticas de redistribución del gasto y de defensa del sector público. Y dices, esto es tan diferente de lo que se podría hacer en el Estado español, de lo que se podría hacer en Europa. Yo creo que no. Hoy en día, más ecuatorianos se encuentran incluidos en estas prácticas democráticas. Sus derechos antes vulnerados ahora tienen un respaldo por parte del gobierno nacional. La Revolución Ciudadana ha conseguido disminuir la inequidad y concentración de riqueza y construir un país más justo, igualitario y sostenible, visualizado en sus obras en las 24 provincias del territorio ecuatoriano. Belinda Ternós, El Ciudadano TV. La gestión del gobierno nacional es reconocida incluso a nivel internacional. La política económica del Ecuador, ¿cómo es catalogada por otros países? ¿Qué cree Rubén Darío al respecto? Es muy bien vista la propuesta de gobierno que ha planteado el presidente Rafael Correa. Tiene mucho prestigio en América Latina
en América del Norte también, grandes pensadores como Noam Chomsky lo apoyan, en Europa también. En Europa ha surgido el partido Podemos, por ejemplo, en España, donde su líder, Pablo Iglesias, pone como modelo, es increíble cómo se transforma la historia, ¿no? Él ahora pone como modelo al Ecuador y él dice que ese modelo debería aplicarse en España. Incluso la ley de comunicación, todo el modelo, todo el esquema. Eso es muy interesante, eso es muy importante. Entonces, al estar bajo la mirada del mundo, yo creo que lo que nos compete ahora es que ya no dependamos de una sola persona. Y eso es lo que particularmente a mí me preocupa. Yo creo que si todos los ciudadanos, o a la mayoría, porque va a ser imposible que alguna vez los 14 o 15 millones que somos estemos de acuerdo, pero que una gran mayoría, una mayoría estable, una mayoría con la que uno puede contar, esa mayoría se apropie del proceso. Creo que el Ecuador se va a transformar de verdad y ya va a ser irreversible y ya se va a poder cumplir eso de prohibido olvidar, eso de no regresar al pasado, cuando los ciudadanos, de esa mayoría de la que hablo, se apropie del proceso político que estamos viviendo, se apropie de los cambios y diga, estos cambios son míos. Esto que estamos logrando es gracias a mí, gracias a mi barrio, gracias a mis vecinos, gracias a mi familia, gracias a todos los que estamos trabajando por eso. Cuando el presidente nos demanda excelencia, por ejemplo, él no está hablando en el aire, yo no creo que él esté hablando retóricamente. Nos está demandando que todos, cada uno de los 4 que estamos aquí, por ejemplo, debemos hacer las cosas de la mejor forma posible en donde estemos. Carla como periodista, tú también como periodista, Mateo como servidor y próximo economista o administrador, y en fin, es decir, aquí lo que viene, y para que el mundo realmente nos aplauda y nos vea como un referente, es la necesidad de que no estemos dependiendo de una persona. El mismo presidente lo ha dicho, que a él le da pena que mirando hacia el 2017 sea él mismo el que posiblemente, si se dan las enmiendas, tenga que presentarse a la candidatura. Él no quiere eso, él lo ha dicho. Él lo ha dicho y ha salido en todos los periódicos. Este es mi último periodo. Así que lo que compete este momento es que profundicemos la conciencia nacional para que todos los ciudadanos, o la gran mayoría, nos apropiemos de este proceso y al apropiarnos de ese proceso no permitamos, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestra responsabilidad, gracias a que somos conscientes de que ser ciudadano va mucho más allá de lo que decíamos hace un rato, de poner un papelito cada 4 años y ejercerlo todos los días, exigirlo todos los días, demandarlo todos los días. Ese momento, Ecuador será mirado mucho más, mucho mejor que ahora y será un gran referente, porque Ecuador se habrá transformado y no habrá fuerza que pueda retrocederlo. Sin duda, nuestro aporte efectivo es desde nuestros propios espacios, en primera instancia. En tu caso, Carla, por tu profesión viajas también, has viajado al exterior. ¿Cuál es la visión de la gente extranjera respecto al Ecuador? Bueno, tuvimos la oportunidad de viajar con el presidente en la gira que hizo a Europa en 5 países, Rusia, Bielorrusia, Francia, Italia también, y fue una visión muy positiva que tienen con el presidente Correa. Te digo, por ejemplo, en Rusia habían cerrado las calles por donde tenía que pasar la caravana presidencial. Era algo increíble porque era un país tan lejano y uno dice, bueno, ¿y qué saben acá de nosotros? ¿No? Antes no conocían casi nada de nosotros, o lo poco que conocían de pronto era tal vez por cosas no tan positivas, pero ahora lo conocen por el cambio que hay en los discursos, por ejemplo, que hizo el presidente Correa en Francia, fue ovacionado realmente porque lo ven a Ecuador como un modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo económico especialmente, un modelo de desarrollo en todo sentido. Y eso para mí es un orgullo, no es que sea correísta o anticorreísta, pero pienso que es necesario
reconocer los cambios que ha tenido el país, y eso lo reconocen aquí también, pero también en el extranjero. En todos los países donde estuvo el presidente Correa fue como un ejemplo para los otros países. El tema del acuerdo comercial, por ejemplo, con la Unión Europea fue algo muy positivo que se dio luego de las visitas que hizo el presidente, porque la Unión Europea está interesada en negociar con nosotros, debe ser por algo. Ya no somos un país de última, sino un país, yo creo que avanzamos ya para dejar de estar en vías de desarrollo, sino para ser un país en desarrollo. Tenemos todas las armas para hacerlo, somos un país rico en agricultura. ¿Por qué vamos a seguir comprando productos elaborados pudiendo nosotros exportarlos? Entonces creo que es un país que tiene mucho que dar y eso está siendo reconocido a nivel internacional. Tú, Mateo, ¿cómo ves el tema educación? Muchos decimos cómo no haber vivido en este tiempo para poder gozar de todos esos servicios a nivel educación que tienen ahora los jóvenes. Este intercambio también con otros países, ¿cómo lo ves tú, esta posibilidad? Y también cómo los jóvenes extranjeros ven al Ecuador como una alternativa de poder prepararse y formarse. Bueno, partiendo del punto de vista de oportunidades, ¿no? Voy a poner el caso de mi familia. El caso de mi familia es parte de los migrantes que salieron en el 98 por el feriado bancario, en época del presidente Yamil Maguad. Mis primas siguen en España, en Italia, y ven a Ecuador y dicen, cuánta envidia me da, yo estoy fuera de mi país y no estudio, estoy trabajando. Voy a regresar para poder estudiar. Y le digo, ven, hay muchas oportunidades, hay becas, hay préstamos de CENESID, hay muchos convenios con otras universidades para que salgas del país, solo tienes que venir acá y a prepararte. Hay muchas oportunidades ahora de salir adelante. Sin duda, el Ecuador de hoy es muy distinto al del pasado. ¿Cómo lo ve y también cuáles son las expectativas futuras de Rubén Darío? El Ecuador es distinto al pasado, pero todavía es frágil. El Ecuador es distinto al pasado, pero es un pasado que empezó a quedar atrás hace apenas 7 años. Políticamente 7 años es muy poco. Y yo le veo todavía frágil. Y por eso insisto en la necesidad de que nos consolidemos como sociedad, de que nos consolidemos como país, de que creamos en nosotros mismos, de que creamos en un proyecto político, económico y social, y que el momento que creemos trabajemos por él. Es decir, que no estemos sentados mirando cómo otros para decirlo en quiteño, nos dan construyendo la realidad, la nueva realidad. Y solo somos espectadores. Exacto. Espectadores y beneficiarios, que es peor. Nosotros somos los responsables de que este país, en el 2017, 18, 19, 20, etcétera, este país haya cambiado definitivamente. Este país, como decía Mateo, que ya podamos invitar y que la gente venga y que, por ejemplo, estos jubilados norteamericanos, estadounidenses que vienen a Cuenca y dicen, vengo a un país maravilloso, que vengan todos a ver cómo es este país, que vengan todos a vivir acá. Pero para eso necesitamos un compromiso de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de que si no somos capaces de apropiarnos de este proceso, si este proceso no va más allá de un partido político o de un líder o de un grupo de líderes, vamos a fracasar. Y yo no quiero fracasar. Yo afortunadamente todavía vivo, todavía tengo años por existir y quiero verle a este país como he soñado, un país más justo, un país más equilibrado, un país donde las oportunidades sean para todos, que no haya exclusiones, que los afros, que los indígenas, que los pobres, que los amazónicos, que todos estemos avanzando, que todos estemos desarrollados, que todos tengamos la posibilidad de vivir una vida feliz. Yo creo que la felicidad sí existe, pero en la medida en que seamos capaces de construirla y en la medida en que sea concreta. Carla, tú como ibarreña afrodescendiente, ¿consideras que se vive hoy una verdadera inclusión en el país? Se ha dado pasos muy importantes. A finales de la década de los 90, el Congreso, en ese tiempo que era el Congreso,
instituyó el primer domingo de octubre como el Día Nacional del Negro Ecuatoriano. Todo quedó ahí, solamente fue un día especial para recordar. Este gobierno ha dado nuevos impulsos, ¿no? Por ejemplo, con un organismo de desarrollo afrodescendiente, el CODAE, por ejemplo, la ley de consejos de igualdad que se está también discutiendo actualmente, el decreto 60 que impulsa que sea una obligación, por ejemplo, que en entidades trabajen no solo afrodescendientes, sino montubios, indígenas. Son pasos muy positivos que se están dando para el tema de inclusión. Obviamente que son pasos muy gigantes a cuanto vivíamos en el pasado, un tiempo de racismo y de exclusión total. Yo te hablo porque también fui parte de ese sistema que nos veían como que ser negro era malo o ser negro es un insulto. Tanto así que actualmente la palabra negro ya no se escucha, o más bien que están tratando de que no se diga negro porque esa fue una palabra impuesta en la época de la esclavitud, sino más bien afrodescendientes, afroecuatorianos, porque somos descendientes de los africanos. Pero más allá de la esclavitud, en Imbabura, por ejemplo, se está dando un proceso muy interesante que es la etnoeducación, que es el sistema de aprender de la otra cultura, ¿no? Pero no solamente que fuimos esclavos, sino que también aportamos con una cultura muy rica en valores y que actualmente también existe todavía y se niega a desaparecer. Te estoy hablando de la bomba, de la música, de la danza, la cultura que nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? Y que lo que yo estoy muy orgullosa. Pero hace falta que este proceso se instituya a nivel nacional. Te cuento que, por ejemplo, este sistema de etnoeducación únicamente se está tratando en las escuelas y colegios del Valle del Chota y la cuenca del río Mira. Pero acá en Quito, en Riobamba, no saben nada sobre la etnoeducación en este tema puntual que te estoy hablando de los afrodescendientes. Entonces pienso que sí es necesario un poco socializar de mayor manera, que sea a nivel nacional, que aprendamos sobre los afrodescendientes, sobre los indígenas, sobre todas las culturas. No solo lo malo, porque no solamente fuimos esclavos, sino que dejamos una cultura muy rica que la queremos y no la vamos a dejar desaparecer. Sin lugar a duda. Mateo, como joven, ¿qué aspiraciones hay a futuro de su país? ¿Qué te comparten tus compañeros, amigos de tu edad, jóvenes como tú? ¿Cómo miran a su país? De aquí al 2017, ¿qué se espera y a muchos años más? Bueno, ahora los jóvenes ya podemos, digamos, soñar y hacer nuestros sueños realidad, ¿no? Ponernos las metas y lograrlas, porque ahora sí podemos lograrlos. Ya nos ha demostrado este gobierno que sí se puede lograr lo que nosotros nos proponemos. Yo creo que la juventud ya ve con mucha ilusión en nuestro país, en el avance tecnológico, en el avance vial, en educación. Yo creo que tenemos varias expectativas los jóvenes para salir adelante hoy en día. Sin duda, con esto ya vamos llegando casi a la parte final del programa, pero antes de ir a la pausa les queremos recordar que toda la información con inmediatez la puede encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el hashtag El Ciudadano TV y Habla Ecuador TV. De igual manera, la información más relevante contada en fotografías por nuestro Instagram, El Ciudadano_EC. Volvemos con más luego de la pausa. Llegamos a la parte final de este especial por el 30S aquí en El Ciudadano TV, ya con las conclusiones finales. Rubén Darío, tenemos poco tiempo para que pueda expresar cualquier inquietud, cualquier aporte dentro del tema que hemos tratado hoy. Creo que la democracia ahora es un concepto real, es un concepto tangible, pero hay que trabajar todavía mucho más por una democracia mucho más inclusiva, una democracia que nos cobije a todos, una democracia que sea capaz de construir grandes debates nacionales sin tener que enfrentarnos entre ecuatorianos. Carla lo decía muy bien, o sea, falta mucho por hacer. Y ese falta mucho por hacer, quiero insistir para terminar, depende de nosotros, no depende de nadie más, no depende del presidente, no depende de su movimiento, no depende del gobierno, solo depende de nosotros. ¿Tus conclusiones, Carla? Sí, que vivamos una democracia en la que también existe respeto por el otro,
por el niño, por el adulto mayor, especialmente por las mujeres, por los afrodescendientes, por los montubios, por los indígenas, que vivamos una verdadera interculturalidad en la que no existan odios raciales, por ejemplo, que se termine de una vez por todas el racismo fastidioso, y también que vivamos libres, que disfrutemos la libertad que tenemos en nuestro país, porque somos un país libre. Vivimos en una democracia plena donde nosotros tenemos la potestad de decidir qué futuro y qué presente sobre todo es el que queremos tener. Mateo, tus palabras finales. Bueno, yo más que una conclusión quisiera dejar un mensaje, ¿no? Al conmemorar o a recordar este fatal día, el 30 de septiembre. Yo creo que hay muchas maneras de protestar. No como se hicieron el 30 de septiembre, como se están haciendo las marchas violentas hoy en día. Siempre va a haber el diálogo. Yo creo que hay con el diálogo, con ideas, con los jóvenes empezándose mejor con estudios. Y si es que quieren otro proyecto, pues perfecto, presenten a su candidato indicado, a sus ideas, su proyecto político. Porque nosotros los jóvenes, como en mi caso, que luchamos el 30 de septiembre, estamos conformes con la política de hoy en día. Sin duda imprescindible una revolución de ideas. Les recordamos que si desean información actualizada la pueden obtener en nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Agradecemos a nuestros invitados Rubén Darío Buitrón, Carla Aguas y Mateo Bolaños por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por su amable sintonía. Los esperamos en una nueva cita el próximo domingo.